Nos encontramos hoy en Secopín. Hemos venido a dar con una persona que acaba de llegar vamos a decir, a la jefatura de coordinación, pero no al mundo de la prevención y extinción de incendios. Heriberto Lorenzo está hoy al frente de la coordinación de emergencias de incendios forestales en la isla de La Palma, emergencia general en Secopín, y es una persona con la que queríamos hablar, un técnico de nuestra isla que nos va a ayudar a entender muchísimo, sobre todo esa palabra que ha aparecido ahora en nuestro vocabulario de incendios, que es esa interfaz, un incendio de interfaz, que nos ha cogido en estos días en los medios de comunicación a raíz de lo que ha ocurrido en el municipio del Paso. Todos hablamos de esa palabra que se nos ha incluido, insisto, en las notas de prensa, que hemos publicado en todos los medios de comunicación, pero quizás deberíamos profundizar más en lo que significa realmente este tipo de incendios novedosos, entre comillas, según cómo se mire, porque es novedoso sobre el terreno, por lo menos para los que estamos hoy en los medios de comunicación, pero no lo es para ellos, que llevan ya tiempo trabajando en esto, ni tampoco para los planos de emergencias en la isla de La Palma. Ahora hablamos de por qué. Heriberto, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Sabemos que para los técnicos no es fácil hablar de estas, son cuestiones difíciles, ¿no? Sobre todo en un momento en el que se sigue investigando, ¿verdad?, el incendio del Paso, y que estamos en eso, ¿no? Pero bueno. A veces es complicado entender, o creo que es importante este tipo de entrevistas o de posibilidades de hablar hacia la población para hablar sobre el riesgo en el que estamos inmersos, un riesgo que nos incluye a todos. Aquí no se escapa nadie, como pudimos verlo en esta emergencia pasada de semanas atrás, ¿no? Uh-huh. Aquí no se escapa nadie del riesgo. No es solo el monte el que está amenazado, es lo que todos tenemos como una percepción común de que los fuegos antes eran en el monte y esto ha ido transicionando hacia una situación en la que el escenario actual, la escena actual, porque el escenario es la isla en su conjunto, ¿no? En la escena en la que estamos ahora, hace muchos años lo que ardía era el monte y la gente salía de sus casas cuando veía que ardía el monte a intentar apagar un monte que estaba mucho más utilizado en su amplio espectro de uso, primero por necesidad, porque para hacer un simple café se hacía con leña, sí. Y hoy en día la leña se usa más bien poco, la leña y la biomasa en general, ¿no? Eso implica que con el paso del tiempo la gente empezó a ver que algún incendio de monte empezó a bajar, ¿no? Empezó a llegar a algunas casas, bueno, a algunas poblaciones. Eso, se ha unido el combustible con la zona de medianía, el abandono en algunos casos. Eso es. Y con el tiempo ha ido transicionando hasta el punto de que un incendio que surgía en un municipio llegaba afectando a través del monte, o sea, salía entre casas, pero afectaba al monte y acababa llegando a municipios vecinos. Cierto es también, Heriberto, que hay casas que se han metido en el monte con los años de planificación urbanística, ¿verdad? Hay muchos cascos urbanos en La Palma que han ido creciendo hacia la zona alta, por supuesto, y se han entremezclado, ¿no? El monte ha ido bajando por el abandono del uso que decíamos antes, y las casas, pues de alguna manera, no solo han ido subiendo, sino que ha habido una mezcla de paisaje, que es la interfaz urbano-forestal o agro-rural-forestal en el caso de... Pero claro, eso lo veíamos en incendios como el que vimos en Garafieno hace muchos años, Mazo, Fuencaliente, incendios brutales que veíamos que habían viviendas afectadas, viviendas que estaban construidas pues prácticamente bien, legalmente, pero prácticamente dentro de la zona de monte. Pero en este caso, en lo que ha ocurrido en el municipio del Paso hace escasamente unos días, y que teníamos muchas ganas de hablar contigo, esperando al momento que tú tuvieras un poco de libertad para poder hablar con nosotros de tiempo, esa palabra de interfaz ha tomado otro cariz, ¿no? O sea, otro cariz. Lo que nos está diciendo es que se ha metido el fuego en nuestras casas, prácticamente en nuestro casco urbano. Es lo que decía antes, hemos pasado de un fuego solo en el monte, donde la gente iba al monte a apagar el fuego, a un fuego que se nos mete en nuestra casa y que ni siquiera afecta al monte como pasó en esta ocasión. Es decir, hemos pasado de incendios puramente forestales a incendios donde la parte urbana es la que realmente sufre el peso del impacto del incendio, del frente, del paveseo, de focos secundarios donde no se ve afectado el monte hasta el punto de que en esta ocasión el monte ni siquiera olió, entre comillas, a fuego, a humo. Esto es para hacernos reflexionar como sociedad. Olía plástico quemado el incendio. Sí, prácticamente. O sea... Normalmente los incendios, la afección en vías respiratorias, si podemos sacar una reflexión positiva de la pandemia, que tiene que ver la pandemia con el fuego, bueno,
es que muchas de las personas de la zona afectada tenían mascarilla puesta, porque el humo de este incendio tenía, cada uno que piense, no sé, en las casas afectadas, lo primero es el mensaje de solidaridad a las personas afectadas, por supuesto, faltaría más, de empatía, de comprensión y de respeto, por supuesto, porque bueno, el daño fue grande, ¿no?, para mucha gente. Las personas que estaban en toda esa zona potencialmente afectable por el incendio, vecinos, gente del operativo, o sea, los miembros del operativo que estaban actuando. Esto no era un incendio donde lo que llegase fuese humo de monte. Era humo, cada uno que piensa en su casa lo que tiene, una casa que arde. Sí. O sea, ¿cuántos colchones hay en una casa? Los coches que ardieron, solo las gomas, las ruedas, las 5 ruedas con los de repuesto de los coches, solo eso. En los garajes de las viviendas afectadas, los puertos de apero, las zonas que ardieron, las enseres, mobiliario y enseres de jardín, imagínense todas esas cosas por separado ardiendo, ¿no? Pues ahora las ponemos todas juntas. Cualquier intervención puramente urbana de una vivienda que arde, cuando se activa bomberos de ámbito urbano, bomberos La Palma, para actuar en esa vivienda que está ardiendo, una sola vivienda, genera una columna de humo que es preocupante, ¿no? Yo vivo a kilómetros en Tazacorte, Heriberto, mi casa todavía huele a quemado. Sí. O sea, en la noche también vivo bastante cerca de la zona afectada. Y depende de cómo vaya el aire, también llega el olor no es olor a monte quemado. ¿Se cuantificaron unas 60 propiedades, viviendas, más o menos? En principio, la valoración que hizo bomberos fue de algo más de 50. Exacto. Las infraestructuras afectadas de modo más o menos ¿Cuánto severo. tiempo llevas, Heriberto, tú en el operativo? No al frente de la coordinación, sino en el operativo. He ido trabajando en la administración del monte en general, o de espacios protegidos, desde el año 94 trabajando. Desde el 94 hasta hoy, ¿habéis visto un incendio tan dañino desde el punto de vista humano? El monte, evidentemente, ha pasado, ha habido mucho daño en Fuencaliente en su época, ¿no? El incendio de 2009, creo, ¿no? Que fue. Sí, la población, en la isla, estamos muy acostumbrados a la interfaz urbano-forestal, aunque se llamase con otros nombres o con otras, o no se le pusiese nombre, sino simplemente el fuego llegaba a las casas. La Palma, las islas en general, pero La Palma no tenemos nada que envidiar, por desgracia, a lo que está ocurriendo por ahí fuera, lo que hemos visto este año en los incendios de Grecia, de Turquía este año, pero también 2018, 2019, pues Portugal, también Grecia, en Mati, Australia, Estados Unidos, California, California casi cada año, llevamos ya unos cuantos años que casi anualmente hay incendios que hacen desaparecer literalmente municipios de ciudades o pueblos. Yo he visto las imágenes de los drones del Valle de Aridane y la cicatriz es impactante, ¿eh? O sea, brutal. Entonces, no tenemos nada que envidiar a esas grandes emergencias que están pasando por ahí fuera, pero desde hace ya años aquí en la isla. Tú acabas de nombrar a 2009, Mazo Fuencaliente, el incendio de Mazo Fuencaliente, que le preguntan a los vecinos de Fuencaliente qué es lo que se siente cuando llega un incendio de un municipio vecino. Y encima ahí luego vino la riada también, ¿no? Y todo sí, luego el daño, las lluvias. Que le pregunten a los vecinos de Tijarafe, que aunque ya hay años por suerte que no ha pasado, pero bueno, el riesgo latente está ahí, o sea, hay que tener conciencia situacional del riesgo y conciencia social del riesgo. El motivo de la entrevista de Heriberto hoy básicamente era un mapa que vimos, que hemos descubierto, que ahora te pregunto por él, pero antes de preguntarte por ese mapa, cuando hablamos de incendios de interfaz, en el momento en el que estamos hablando del inicio del fuego en el municipio del Paso, que bajó hacia los llanos de Aridane, contra toda lógica o por lo menos ciudadana, ¿no? Desde el punto de vista que todos pensábamos que esto iba a correr hacia el monte como era habitual, ¿no? Sin embargo, claro, la situación meteorológica nos explicaron, las temperaturas estaban más bajas, en fin, el propio viento que generaba el incendio, todo eso generó que se moviera hacia la zona urbana. ¿Tú qué crees, en porcentajes, si fueras capaz de explicárselo a quien nos está viendo? La responsabilidad de lo que allí pasó, yo creo que hay tres cuestiones, Heriberto, que definir. Una es la causa del incendio, otra es la meteorología y las circunstancias que se producen en la combinación meteorológica, y otra es la situación del terreno, de lo que quemó el incendio. ¿Cuál crees tú que de las tres partes tuvo más responsabilidad en el final de todo este proceso? Bueno, la responsabilidad todas tienen el grado de importancia, digamos, en cuanto al daño sufrido. A ver, la meteorología era especialmente extrema, obviamente, ¿no?
Yo recuerdo en 2007, cuando empezó el incendio de Tenerife y Gran Canaria, los dos grandes incendios que hubieron en 2007, estábamos en un incendio, un pequeño conato que ya afectó a casas y con daño importante y riesgo para las viviendas. Justo en esa parte baja, en torno a la Cruz Chica, esa zona de la bajada de la laguna, por ahí había un conato importante en 2007, ¿no? Ese día es en 2007, julio de 2007, la temperatura más alta registrada, digamos, por estaciones homologadas. Otra cosa es lo que te mide el termómetro del coche y el termómetro de la calle, de la farmacia, lo que sea. Esos termómetros no suelen ser muy fiables en cuanto a temperatura en la sombra bien medida, ¿no? Ese incendio de 2007 fue la vez que yo recuerdo de mayor temperatura en esa zona, que era 42,5 grados. Esta vez la estación de la EMET en Tazacorte registró 44,3 o 4 grados más o menos, por ahí fuera. La oficial, el dato oficial. Otra cosa, los 47 grados. Sí, luego aparecieron 47 grados por ahí en todos lados, vale. Pero, y que también pueden ser reales, sí, pero bueno, vale, en toda España durante la ola de calor, en Córdoba se registraron 47 grados, homologados, o digamos, certificables, por decirlo así. Yo creo que en Córdoba lo pasaron un poco peor que aquí. O sea, pero las condiciones meteorológicas tuvieron mucho que ver. Exacto. Entonces, te varió la pregunta. Evidentemente, el inicio del fuego no tenía que haberse producido. Hablamos por de... supuesto, sea lo que fuera, si fuese una colilla, muy probablemente, pero está la investigación... Todavía está la investigación abierta, la dejamos ahí, pero en principio, si es un provocado, no tenía que haber empezado, por una dejación. Pero si el terreno llega a haber estado en condiciones como tiene que estar, o sea, si una zona de interfaz urbana entre fincas, jardines y terrenos semi-abandonados o abandonados, estuvieran en las condiciones que deberían estar de cuidado. El grado de uso del territorio, todos somos corresponsables del riesgo. Es decir, si construimos una vivienda en un barranco, es cuestión de tiempo que llueva con cierta intensidad, en condiciones extremas de lluvia, y ese barranco crezca y de alguna manera nos afecta a nuestra vivienda, que la construimos en un barranco. En este caso no es que hayamos construido nuestros abuelos, nuestros antepasados o nosotros mismos, nuestra generación, en un sitio donde el fuego tradicionalmente puede llegar. O sea, no es el caso. No es el caso. No es el caso, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes ha habido en medio para que algo raro ocurra? Esto que está aquí es el incendio de Enríquez en 2012. Ese que está bien. En El Paso, municipio del Paso. Ah, caramba, el mismo municipio. Con una meteorología prácticamente, el sinóptico meteorológico de capas medias, en capas bajas no era tanto viento, de hecho en esta zona este de la isla había viento, había mucho calor, todos sufrimos calor, pero el viento no fue... Situémonos, esto viene a ser por detrás del matadero, ¿no? Para que la gente... El matadero viene a estar por aquí más o menos, y esta zona de la montaña. Para que la gente lo sitúe. Y esta es la montaña de Enríquez, efectivamente. Vale. Bueno, pues este sinóptico es muy parecido al de el incendio de estos días. Lo que pasó ahí. Con un viento del este muy fuerte, con una columna convectiva totalmente tumbada hacia el mar, donde el humo, normalmente el calor por convectividad tiende a subir la columna convectiva hacia... ¿Esto fue en qué fecha? Esto fue en julio de 2012. O sea, ya hay un antecedente entonces, ¿no? De que... Eso digo, en la misma zona. ¿Es nuevo? No es nuevo. Lo que sí es nuevo ahora es que no afectó a monte. Este incendio empezó muy cerca de casas, cerca del monte, como decíamos antes, pero pronto enganchó hacia bosque arriba, pero aguas abajo, o sea, hacia abajo, por el viento que estaba la columna tumbada, aquí debajo hay casas, cosas... Tacande, toda la zona de Tacande, ¿no? Casas, cosas y gente, viene a ser un resumen con 3 palabras de lo que pasó esta vez. Interfaz urbano-forestal. Este incendio provocó, creo, que ustedes, o tú precisamente, hicieran una especie de estudio, trabajo, o ya venía elaborándose el trabajo, Heriberto. Yo he visto un plano, que ahora quiero que me muestres, por favor. Está por aquí en algún lado. Un plano donde aparece perfectamente definido, ahí está. Si puedes ampliármelo para que la gente lo vea bien. Eso que se ve ahí, zonas rojas, es un estudio realizado, ahí se ve, sobre la zona de lo que se puede considerar peligro por incendio de interfaz, ¿no? O sea, no, cuéntame. No, en realidad, esto fue el trabajo de fin de grado sobre prevención de incendios en la isla de La Palma mediante la recuperación de cultivos abandonados. En 2013 hice el trabajo de fin de grado sobre eso, un grado de seguridad y control de riesgo en la Universidad de Las Palmas, y con la ayuda de un compañero de trabajo, de Gustavo Balsera,
se hizo este mapa. Esto viene a ser, cada puntito que vemos ahí de colores, viene a ser el buffer, qué tenemos de uso del suelo, de qué capa en la capa de vegetación, qué vegetación tenemos alrededor de cada edificación, es decir, 30 metros alrededor de cada casa, de cada edificación, de cada cortobatero, de cada edificación, qué tenemos alrededor de esas edificaciones. Bueno, esa zona y salió roja, un mapa con colores. sí. Colores de que, concretamente en la zona del paso, tenemos ahí unos arcos potenciales de protección con respecto a los fuegos de monte, que son, pues lo verde sería pinar, lo amarillo pastizal y lo rojo serían huertas. Casualmente, ¿se parecerá esto a algo? Amplía eso, por favor. ¿Se podría parecer esto a algo? Ese es exactamente, es que ese es el recorrido exacto del incendio. del paso? Pero esto fue lo que pasó el otro día, realmente. Con un viento fuerte del este, sí. con unas condiciones extremas, por supuesto. Puede ser que las huertas alrededor de casas fuese lo que básicamente ardió. Hombre, no, había más cosas, obviamente ardieron más cosas. Entre más cosas ardieron casas. Y muchas personas sufrieron. Pero yo he visto un plano de satélite del incendio, Heriberto, y es un calco exacto de esa mancha. Sí, roja. bueno, esto está un poco más al norte, sería un poco más o menos más baja. Lo que pasa que, claro, matorral degradado y coladas volcánicas, caramba. Puede ser que... Y vegetación escasa. Vegetación escasa, esto viene a ser la colada del, para entendernos esta parte roja, negra, perdón, y lo rosado, la colada de la montaña quemada. ¿Y qué hay en la montaña quemada por ahí abajo? ¿Alguna urbanización? ¿Alguna zona residencial? ¿Casa? Si una colada relativamente reciente ponemos edificaciones y al mismo tiempo ponemos jardines, ponemos elementos combustibles, pues resulta que las zonas que podrían ser más desnudas de vegetación, pues también tienen elementos combustibles, con lo cual esa continuidad que el fuego ya no camina. El fuego hace muchos años que esos incendios hombre, siempre los hay, depende de las condiciones meteorológicas, pero en condiciones extremas, con esas columnas convectivas que vimos antes, el fuego va saltando, va generando paveceos según la cantidad de eso te iba a preguntar luego. Una distancia considerable. Te preguntaré porque hay cosas inexplicables. Hay saltos de más de 200 metros. Eso te iba a preguntar porque hay cosas en el paso inexplicables. Carreteras de tres carriles. Pero para no irnos de aquí, Heriberto, este plano que ustedes presentaron en 2013, perdón, viene a decir que en esa época ya se les estaba advirtiendo de alguna manera a la sociedad, a las instituciones, que esto era un espacio de... No es advertir, pero no es advertir, simplemente es comunicar que el análisis de riesgo de pues, un territorio como puede ser una isla, pues bueno, desde el punto de vista de riesgo de incendios, en relación a las posibles mejoras para evitar o minimizar un daño simplemente es buscar qué soluciones puede haber o qué cosas podemos aportar como sociedad. Si esto es simplemente es una invitación a la reflexión en conjunto de toda la sociedad, o sea, individualmente o familiarmente, cada uno en su propia vivienda o zona donde esté habitando, a nivel de empresa también, o sea, donde tienes ubicado tus elementos constructivos. Hombre, y también supongo que las instituciones, a nivel social, a nivel administrativo, las distintas administraciones, qué grado de corresponsabilidad en la gestión del riesgo podemos tener todos, pero más que responsabilidades, ¿qué podemos aportar para minimizar? O sea, esto tiene que servirnos de reflexión. Pero vamos a ver, esa zona roja de cultivos abandonados en muchos casos... Estos son huertas, los rojos son huertas. Sí, pero muchas de ellas están abandonadas, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Entonces, al hilo de lo que estamos hablando ahora mismo, aquí hay otra imagen que para mí me resulta, esto es un resumen de lo que hablamos antes, ¿no? Del total de superficie de los distintos tipos de uso del suelo en cuanto a vegetación, o sea, qué vegetación hay en el suelo. Ese es el total de la superficie de cada uno de esos tipos. Lo que está en esta línea más naranja o marrón es la superficie que está pegado a las casas, en ese buffer de 30 metros alrededor de cada edificación. Lo que tenemos que reflexionar es que una cosa que tenemos pegado a todas las viviendas, en general, son jardines. O sea, algo que hay cerca de todas las casas son jardines. ¿Ardieron jardines? Mucho. Eso, primera reflexión. Segundo,
Puede ser que lo que ardía en este incendio fueran almendreros, aguacateros, tropicales y cítricos, pero aguacateros en este caso principalmente, y huertas. Sí, la mayoría, ¿no? ¿Sería básicamente eso lo que ardió? Sí, más o menos, ¿no? Almendreros, aguacateros y huertas. Resulta que con esas tres cosas, y jardines, con una gestión preventiva del riesgo a nivel individual y social. Cuando digo social me refiero comunal, en cuanto a vecinos, a mi vecino que tiene su finca, que está más o menos cuidada, podemos hacer algo comunalmente para que entre tu finca y la mía, lo que hay en medio, entre tu casa y la mía, no arda ni tu casa ni la mía. Podemos hacer cosas comunes para que nuestro entorno vecinal sea algo más seguro, que la finca que está abandonada en medio de la tuya y la mía, entre los dos hagamos algo para que esa finca no queme ni tu casa ni la mía, porque al final estamos hablando de esto es lo que pasó. Eso es básicamente lo que pasó. Luego está el otro capítulo donde se entran las instituciones, que es, hombre, cuando algo está abandonado, claro, que se le pide al propietario que lo adecue, que no pasó en muchos casos tampoco en algunas de las fincas, ¿no? Entonces, vuélveme por favor al plano donde estábamos, Heriberto, porque quiero que vean otra cosa para acabar. Si eso está pasando, si eso pasó en el Paso, vámonos a la otra vertiente. Mira cómo está la breña. El color, simplemente coincidió que el color rojo son huertas. Pero vamos a ver, el caso es diferente. Yo, es toda como, la comarca noroeste también. Pero como veo esto ahí, esa zona de ahí, claro, esa zona es más húmeda también, ¿no? Me imagino. Sí. Igual no se darían las circunstancias que se dieron en la zona oeste de la isla de La Palma. Todo húmedo hasta que se seca. Todo húmedo hasta que se seca. Estaban, con las condiciones extremas que había de humedades por debajo del 10%, todo lo que tradicionalmente está húmedo, ¿estaría seco ese martes por la mañana? Yo diría que sí. ¿Tú crees que esto ha llegado para quedarse, Heriberto, y terminamos? O sea, ¿crees que los incendios de interfaz Sin duda. van a ser la tónica habitual si esto no cambia, el modelo de gestión del suelo? Pero ya ha ocurrido, es decir, desde los años 70, 80, que le preguntan a los vecinos de Tijarafe a las personas mayores, cuántos incendios han recibido de municipios vecinos, incendios que empiezan en Garafía, en Punta Gorda, y acaba llegando a Tijarafe. O sea, el fuego en el monte va a seguir estando por las condiciones que sean en cuanto a imprudencias o las razones que sean del comienzo. Una cosa es el inicio, las causas del inicio del fuego, y otra cosa es las causas o motivos de las consecuencias de esos inicios. Es decir, en las consecuencias sí podemos hacer muchas cosas. También en la prevención en cuanto a conciencia de que la gente no tiene colillas, que todas las quemas de rastrojos porque sean cada vez no en época de riesgo, todas esas cosas. La prevención de la causa se puede y se deben hacer muchas labores de concienciación ciudadana, de prevención, de muchas cosas de investigación, pero también tenemos que hacer cosas en cuanto a las consecuencias de cuando surge un incendio. Caramba, que por lo menos nuestra casa intentemos hacer lo posible para que no se queme. Si todos tienes una gotera en tu casa, y a que en verano te preocupas de pintar para que cuando estás durmiendo en el invierno, si llueve, no te caiga la gotera. Es lo lógico, pero hombre, nadie en los llanos de Aridane, en el Paso de la zona de abajo, el Paso abajo, va a pensar que le va a llegar un incendio. Pero a lo mejor debemos empezar a reflexionar. Exacto, esa es la cuestión en la que estamos. Entonces, yo creo que el mensaje principal debe ser la invitación a la reflexión. Termino con esto. Paso por el Paso un día tras otro, después del fuego, algunas calles, carretera general, por varios puntos, en el mismo casco del Paso donde está la gasolinera incrustada en el centro del casco del Paso, y he visto un salto de las llamas que yo no consigo, no percibo. Perdón, me falta quizás capacidad técnica para entenderlo, pero no consigo percibir cómo es que este fuego pasó de la parte alta del municipio hacia el campo de fútbol. Me parece sorprendente el salto. ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Cuánto voló esa, como decías? Con esa columna convectiva totalmente tumbada, o sea, nada más empezar el fuego, decían que eran 3 incendios distintos, era simplemente paveseo de uno a otro. Los pavés iban prendiendo, vale. Ese paveseo, las pavesas son partículas incandescentes ardiendo que si antes de apagarse tocan suelo de nuevo, al levantarse por el calor, pues, y en el suelo que tocan hay combustible, pues pueden volver a generar un pequeño incendio de nuevo, ¿no? Esto es como la pandemia. La pandemia empezó en China y por las condiciones extremas de conectividad en la que estamos inmersos, conectados hasta 2020, en pocos meses un foquito que empezó en Wuhan acabó llegando a todo el planeta. Pero ¿cómo salta? ¿Cómo hace ese salto ahí? Entonces, el salto, digamos que las condiciones extremas meteorológicas
que cualquier pavesa tardaba más en apagarse, en encenderse, que el viento la desplazaba más rápido, que el combustible al que llegaba la vegetación o cualquier elemento, era adecuado. La colchoneta de la casa que tienes por fuera para sentarte en el cojín del sillón, de la terraza, da igual, donde llegaba, prendía. Te voy a preguntar, ¿hay algún vídeo? La propagación fue tal sí. que en pocas horas, pocos minutos, horas, el grado de paveseo, de contagio, de propagación del incendio fue tal, que es el símil con la pandemia, que en pocas horas eran millones de pavesas que estaban generando nuevos incendios. Terminamos, y esta política de llevar. ¿Qué tiene que ver con eso el rabo de gato? Porque me han dicho, y hay un vídeo y hay gente por ahí que ha planteado, hombre, es que el rabo de gato está en todas las cunetas prácticamente ya, que es que cada vez que vuela se mantiene prendido, tal. O sea, esa parte es una parte que también que hay que atacar. Hay que buscar el rabo de gato como nuevo vecino de la isla, es un elemento que lleva ahí y tiene ganas de quedarse, le gusta estar aquí. Aquí no, donde quiera que va, ¿no? Entonces, como especie invasora en este caso, introducida e invasora, su grado de propagación es alto, de invadir todo el territorio, ¿no? Ya en 2016, por ahí más o menos, o antes incluso, hubo un conato hace unos años en el Riesgo de la Concepción. Si cerramos los ojos, el Riesgo de la Concepción podría arder. Es pelado, aquí no tiene nada, ¿no? Pues ya abajo en el Galeón hubo un incendio entre las dos carreteras, la vía de Ronda de Santa Cruz de la Palma y la zona de la cárcel por allí, donde el principal propagador fue rabo de gato. O sea, no es algo nuevo. Que se nos está metiendo en las huertas y se nos está metiendo en las zonas públicas, o sea, en la zona urbana. El rabo de gato como elemento invasor, como nuevo mal vecino, un vecino que no hace ruido pero está ahí, pues no deja de ser un elemento más. A lo que hablamos antes de qué elementos tenemos en nuestro jardín, qué cosas podemos hacer para evitar que el fuego pueda ya no propagarse, sino impactar en nuestra vivienda y generar que nuestra vivienda arda por el jardín, los elementos de jardín que tenemos. Los cultivos abandonados, y si abandonamos el territorio, pues el elemento invasor dice, pues esta es la mía, y aquí entro. Y donde entra, tenemos elementos propagadores del fuego que lo que hacen es que lo alientan más, es como un abanico que está soplando aún más el riesgo, ¿no? Dejemos un mensaje educativo en un minuto, Heriberto, dirigido a la gente que nos está viendo. Una persona que tenga una vivienda por ahí cercana, a algún punto, que esto puede volver a pasar, ¿qué tiene que hacer para evitar esto? En un minuto, si es posible. Conciencia social del riesgo. Tenemos que interiorizar que cualquier lugar, a la vista está, cualquier lugar de la isla puede ser susceptible de sufrir un incendio de cierta entidad, generado por nosotros mismos o que de modo externo, como ocurrió esta vez, nos llega a nuestra propiedad y nos afecte. O sea, a nivel individual al menos, tenemos que generar esa conciencia que nos haga reflexionar, o sea, lo que tenemos en nuestra ventana de la casa por fuera, o sea, cuando salimos fuera en nuestro exterior inmediato de la vivienda, los elementos que puedan ser que poner en riesgo nuestra vivienda, una enredadera pegada a la casa, la palmera o el árbol o la planta, el pino, el ciprés, las especies que son más pirófitas, que están con las ramas pegadas a la ventana de la casa. Cuando podamos y plantamos o hacemos cualquier acción en la casa, intentar pensar en, primero, lo inmediato, el jardín de la vivienda, que sea lo más seguro posible. O sea, entre otras cosas, aparte de ser bonito, que sea lo más seguro posible desde el punto de vista del riesgo de incendio. Igual que si podamos, para que si hay un viento no nos rompa la ventana, por seguir con el mismo símil, pues también para el riesgo de incendio. Y luego la otra parte, lo que tenemos alrededor de nuestra casa, nuestra vivienda, a nivel vecinal, lo que decíamos antes, todas esas zonas que están más abandonadas, pues igual este puede ser un motivo para alientarnos o incitarnos a reflexionar que quizás debemos de ir al gimnasio está bien, los que van al gimnasio, pero también hay una forma de ejercitarse que es limpiar lo que tenemos alrededor de la casa. Gimnasia al aire libre, está bien. Sí, y luego cortando brezo. En fin. Dentro de la conciencia también está, pues que, hombre, sí, ahora mismo había una noticia por ahí de estos días atrás de que había 5 millones de kilos de papas almacenadas en las islas y que ahora entra en competencia con lo que llega de fuera y que posiblemente los agricultores van a sufrir una merma en el precio porque no hay demanda de producto local. Yo, en todos los mercados locales, los mercados municipales, los mercadillos, igual va siendo hora de plantear que aparte de
el kilómetro cero, aparte de ayudar al desarrollo rural y todas estas cosas, la agricultura y ganadería. Pues a lo mejor un mensaje a dar en los mercadillos municipales puede ser que comprando productos en este mercado, además de otras muchas cosas que están ahí, más o menos están implementadas y interiorizadas por la sociedad, entre otras cosas, se contribuye a minimizar el riesgo de incendio que puede llegar a tu casa, a la tuya. Que consumiendo ese producto, ese queso, ese vino, lo que sea, igual el suelo se mantiene activo, disminuyes ¿no? el riesgo Perfecto. en tu casa. Heriberto, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por venir. Y suerte en esta etapa. A ver que... espero suerte, que no te toque mucho más de esto. La suerte de uno será la de todos, ¿no? Venga, gracias. Buen día. A ustedes, Hasta luego. gracias.